El tema de hoy que vamos a estar comenzando, vamos a hablar de la Trinidad, siguiendo el tema de la naturaleza de Dios, pero porque es tan importante que nosotros lleguemos a conocer todas las facetas de Dios, es decir, todos sus lados, y de eso es la Trinidad, ¿verdad? Sabemos que Dios es un Dios trino, bueno, espero que todos sepan que Dios es un Dios trino, es Padre, Hijo, o el Verbo y el Espíritu Santo, y Él se revela a través de estas tres facetas, pero realmente Él es uno. Y eso es lo que hemos aprendido, que Él es un Dios, una deidad que está sobre todas las cosas. Entonces vamos a comenzar todos, vamos a usar nuestra Biblia bastante, así que necesito que todos vayamos a Génesis 1:1. Espérenme un momentito. No se me vaya a caer esto. Ok. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí, el primer versículo, ¿verdad? Creó, verbo singular, y Dios, Elohim. ¿Y Elohim qué es? Dioses, es en plural. Entonces estamos viendo que hay una acción singular, pero de una persona que es, podríamos decir, plural, ¿verdad? Entonces estamos estableciendo que aquí hay unidad en la acción, pero son más de una persona lo que estamos viendo. Entonces tenemos a Elohim, dioses, creando, y vemos la unidad y la pluralidad de Dios en su poder creativo. Entonces estamos viendo el poder creativo que está haciendo una forma de pensar, una forma de actuar, pero hay tres personas, que es lo que vamos a ver. Entonces sigamos en Génesis 3:22 adelantito, vamos a leer lo que dice, y dijo Jehová Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros. O sea, hay más de una persona. Entonces, aquí podemos ver que está hablando que Dios es este lado de Dios es, ¿verdad? Entonces hay más de una persona. Y eso está desde el principio. Vámonos rapidito a Isaías 48:16. Me pasé. Isaías 48:16. Dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Vemos el lado del Hijo, del lado del Padre y del Espíritu de Dios. Y entonces vamos a verlo esto a través de la Biblia, que vamos a ver las tres personas de Dios. Nuevamente nos vamos a Marcos 1, y este es en el bautizo de Jesús. Estas son cosas que ustedes tienen que saber por si les preguntan, ¿verdad? Porque es que estamos hablando de que son 3 y 1, o sea, ¿qué es eso? Marcos 1, 10 y 11. Entonces, bueno, leamos desde el 9, que dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos la diferencia y la distinción entre el Padre, su Hijo, que está siendo bautizado, y el Espíritu Santo que está descendiendo sobre él. Entonces se hace esa gran distinción, que hay tres personas, pero hay una unidad, lo vamos a ver más adelante. Y luego rapidito vamos a Juan 14. Vamos a ir por todos lados. Juan 14, 16. Ok, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces el Jesús está prometiendo al Espíritu Santo. Vemos nuevamente Padre, Hijo y Espíritu Santo siendo revelados, ¿verdad? Hay una distinción que se hace, o sea, yo no soy... Jesús está diciendo como que yo voy al Padre, ¿verdad? Yo rogaré al Padre, es decir, es otra persona. Y está hablando del Consolador, y el Consolador es una persona, no está diciendo al Espíritu de consolación, que quede eso claro, ¿verdad? Solo para que sea paréntesis, estamos hablando de tres personas. Muchas veces pensamos en el Espíritu Santo y solo decimos como la influencia divina de Dios, pero realmente es una persona, la persona del Espíritu Santo. Y dice que Él va a dejar al Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces tenemos nosotros la promesa que vamos a recibir al Consolador, a la persona del Espíritu Santo.
Entonces estamos viendo aquí, le repito, ¿verdad? Las tres personas, pero lo importante es la unidad que hay en ellos. Y cuando hablamos de la Trinidad, a los chiquitos les explican, ¿verdad? No sé si ustedes les explicaron esto cuando estaban en escuela dominical, que la Trinidad, ¿verdad? Esto que es, creo cómo va a ser que son 3 y 1, es como el agua. Y vemos que el agua lo vemos o hielo en estado sólido, líquido y gaseoso. Y la verdad que es como reducir a Dios a ese estado. No podemos realmente, porque la divinidad de Dios pues no es que sea 3 facetas o tres ¿cómo se diría? Sí, como 3 estados, ¿verdad? Porque realmente es uno, pero son 3 personas diferentes. O también les dicen a los chiquitos, le dicen es como el huevo, ¿verdad? Está la cáscara, la yema, la clara, o una manzana, ¿verdad? Está el tronco, las semillas, y la cáscara, la manzana, y es una manzana. Pero realmente creo que no es apropiado venir y decir que Dios es una manzana o es el agua. Pero sí podemos decir que Dios son 3 personas, pero hay una divinidad en ellos 3, porque hay un mismo sentir. Vimos en la creación, cuando Él estaba creando, había armonía entre las 3 personas, había relación entre las 3 personas, había una misma voluntad entre las 3 personas. La doctora Hicks, gracias a Dios por sus enseñanzas, estaba leyendo un libro, lo que ella decía, y ella refleja que son 3 ámbitos, lo refleja así, lo habla así de la Trinidad, que son 3 ámbitos: el ámbito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ella lo que explicaba era que, a ver si me hago entender, porque la verdad que es algo complicado expresarlo, pero ella lo que dice, ¿saben qué? Mejor vámonos a Romanos 6:4, porque ahí tal vez me entienden un poco mejor. Romanos 6:4. Cuando lleguen digan amén. Amén, ok. Porque dice, Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y la doctora Hicks explica que esta gloria del Padre, que fue lo que resucitó a Jesús de los muertos, esa gloria, eso es lo que describe a la persona del Padre, o sea, el lado glorioso de Dios. Y lo describe esta palabra gloria realmente, que significa honra y honroso, pero la raíz significa mostrar, declarar, manifestar, mostrar. Entonces el Padre lo que hace es que Él revela su naturaleza. Él está en el proceso de revelar algo, y lo explica como: Él produce un cuadro de quién va a ser Él, de quién es Él. Y viene, y el Hijo es ese cuadro, porque Él se da a revelar su naturaleza a través del Hijo. Entonces el Hijo es el cuadro de Dios. Y viene, y el Espíritu Santo es aquel que nos guía y le da vida a ese cuadro. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos tener el entendimiento, el conocimiento de quién es Dios. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, dice la palabra. Entonces necesitamos del Padre que revela su naturaleza a través del Hijo, y el Espíritu Santo que nos guía a esa verdad. Entonces vemos a estas 3 personas de Dios que están trabajando juntos, y hay armonía. Y aunque cada uno tenga una faceta diferente, se expresa de una manera diferente, nosotros también podemos tener una relación con cada una de las 3 personas. Pero todos ellos son una persona, es un Dios. Y esto lo dice claramente en 1 Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, no, mentira, les estoy leyendo el 8. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. O sea, más claro no puede estar. Estos 3 son uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Y vemos también esto en el Antiguo Testamento cuando están diciendo: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Más claro no puede estar. Jehová nuestro Dios uno es. Sí, lo conocemos, lo podemos conocer a través del Padre, lo podemos conocer a través del Hijo, y lo conocemos a través del Espíritu Santo, pero Jehová nuestro Dios uno es. Y lo más interesante, si nos vamos adelantito a Santiago 2:19, que los mismos demonios reconocen que hay un solo Dios. O sea, que no le pueden andar diciendo a ustedes de que cómo es eso, que son 3 dioses, hay muchos dioses. Los mismos demonios reconocen que hay un solo Dios.
Y leemos en Santiago 2:19. Voy con páginas todavía. Y tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. O sea, los mismos demonios saben que solo hay un solo Dios. Y nos vamos a, perdón, los estoy llevando a todos lados, a Juan 14, de 7 al 11. Nos vamos a detener ahí un ratito. Juan 14, del 7 al 11. Leamos desde el 6, de 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces aquí está diciendo Jesús, o sea, yo soy aparte, o sea, son dos personas, pero yo soy del Padre y el Padre en mí. Hay unidad en su naturaleza, hay unidad porque ellos reflejan la misma verdad, reflejan una misma mente, un mismo propósito, una misma voluntad, una misma soberanía. Por eso nosotros cuando clamamos al Señor estamos hablando de un solo Dios que están actuando en unísono, están actuando en armonía, y ellos son una misma persona que reflejada a través de tres personas. Y trabajan juntos y tienen una unión perfecta, y esto lo vemos en la Biblia, a través de la Biblia. Vemos en la bendición sacerdotal, le dicen: Jehová bendiga, espérame, mejor me voy ahí porque si no, no se los voy a decir bien. Número 6:22. Sí, porque ya les iba a comenzar a decir la bendición sacerdotal en hebreo y me iba a confundir. Número 6:22. ¿Qué es lo que dice acá? Cuando realmente están bendiciendo a Aarón, está diciendo: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Está diciendo: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová el Padre te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Está hablando de Jehová el Hijo. Y luego dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti en paz, Jehová el Espíritu Santo. Estamos diciendo: Jehová, Jehová, Jehová. Es la misma persona, pero le está dando gloria y honra a las tres personas a la vez. En Apocalipsis, cuando están los cuatro seres vivientes, dicen: Santo, Santo, Santo. Es la misma naturaleza, el Señor es santo, nuestro Dios, que es un Dios único, una divinidad. Él es santo, el Espíritu Santo es santo, el Padre es santo y el Hijo es santo, pero son una naturaleza. Y nosotros tenemos que llegar a tener una experiencia con esa naturaleza de Dios. ¿Y por qué? Pues porque es tan importante que Dios sea un Dios trino. ¿Por qué que sea tres personas? ¿Por qué no simplemente solo fue Dios y ya, verdad? ¿Por qué no fue solo una persona? ¿Por qué lo tenía que ser tan complicado, diría uno? Pero para entenderlo, pero por eso es la infinidad de Dios, es que no lo podemos entender, ¿verdad? Es Dios al final de cuentas. Y se refleja en tres personas porque nos enseña algo de Él. Primero nos enseña que hay comunicación. Nos enseña que hay comunicación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esa comunicación hay unidad. Nos refleja también que es un Dios de relaciones, ¿verdad? La relación del Padre hacia el Hijo y el Hijo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo con el Padre, ¿verdad? Y nos refleja más que todo que Dios es amor, porque hay una persona, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. Entonces, si no hubiera ese lado del ser trino, no podríamos entender, tal vez en nuestra mente tan chiquita, cómo Dios es amor, porque Dios ama al Hijo. Imagínense, ¿verdad? Que Dios ama al Hijo y su Hijo ama al Padre y el Padre ama al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ama al Hijo, ¿verdad?
y aparte nos ama a nosotros. Entonces, Él realmente es la fuente de todo amor santo. Dios es amor y lo podemos entender a través de la Trinidad y esa naturaleza de Él que al poder Él amar a amarse entre ellos, es que no sé si así se podría decir, pero por eso Él es amor. Y lo vemos vámonos a 1 Juan 4, del 7 al 8. Yo no he llegado. 1 Juan 4, 8. 4 del 7 al 8. Y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces imagínense, Dios nos está reflejando. Si nosotros queremos llegar a alcanzar la naturaleza de Dios, tener esa naturaleza, también nosotros nos tenemos que amar entre nosotros, ¿verdad? Y es tan importante. Por eso solo, Dios es un ser trino, eso es importante que sepamos que, pero no, porque nos refleja más de su naturaleza y eso lo podemos aplicar a nuestras vidas, porque ahí está diciendo, Dios nos ama, Dios es amor. Y nosotros queremos llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Queremos llegar a la estatura de Cristo, que es amor, debemos amar también. Entonces, como les decía, ¿verdad? Hay una unidad, hay una misma mente, una voluntad entre las tres personas, hay un mismo plan. Era la misma voluntad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Jesús fuera a la cruz y que muriera por nosotros. Esa era la voluntad del Padre, era la voluntad del Hijo y era la voluntad del Espíritu Santo. Era la voluntad de Dios que nosotros llegáramos y conociéramos al Padre, que nosotros fuéramos y tuviéramos una experiencia con Dios. Pero más que todo eso, hay que entender una cosa, que a través de la Trinidad, realmente el ser que representa la Trinidad, si estamos hablando de la Trinidad, es Jesucristo mismo. Porque en Jesucristo, en Él habita toda deidad. En Él habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo vemos así porque Jesús, el Verbo fue hecho carne. Vimos que el Verbo fue hecho carne, el lado del Hijo, la persona del Hijo fue hecho carne, como Jesús hombre. En Él vino y se derramó el Espíritu Santo y se quedó en Él. Porque antes en el Antiguo Testamento mirábamos que el Espíritu Santo venía y hablaba y se manifestaba a través de muchas personas, pero en Jesús llegó y se quedó. Y no solo eso, del lado del Padre también vemos que Él pone su gloria, la gloria que hablábamos al principio, ¿verdad? La gloria del Padre viene y es el que lo levanta y resucita a Jesús. Es a través del Padre y que le da un cuerpo glorioso a Jesucristo. Entonces en Cristo vemos reflejado toda la deidad. Y eso lo dice Colosenses 2:9, leámoslo si quieren. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9, que dice: porque en Él, o sea, leamos desde el 8 si quieren. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y hueces sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo físicamente habita toda la plenitud de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cristo es la manifestación de la Trinidad. Y por eso nosotros clamamos el nombre de Jesucristo, porque en Él habita toda deidad. En Él, ese es el nombre que está sobre todo nombre, ¿verdad? Entonces vemos que es en Dios, ¿verdad? En Jesucristo que está toda la unidad, y está la Trinidad, la pluralidad y la unidad, si lo quieren ver así, está en Jesucristo. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque eso aplica para nosotros. Vámonos a Juan 17, del 21 al 23. Juan 17, 21. Ok. Dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno,
así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces aquí en el versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Nosotros estamos llamados a ser perfectos en unidad, a tener esa unidad, esa comunión, no solo con Dios, o sea, realmente con Dios, tenemos que tener esa unidad con Dios, pero también unidad con los demás. Y obviamente por esta carne que tenemos, pues nos dificulta un poco que nos amemos y tengamos esa unidad con las demás personas. Entonces, pero tenemos que tener esta unidad con los demás. Y primero hablemos, si quieren, del lado de unidad con Dios. ¿Y cómo hay unidad? Establecemos que hay unidad en matrimonio. Dice que dejará padre y madre y serán una sola carne. Entonces estamos llamados a esa unidad, a esa relación matrimonial con Dios, para que haya unidad de nosotros con Él. Y eso es lo que hemos aprendido, y creo que todos tenemos claro que nosotros estamos llamados a ser la esposa del Señor. Llegar a ese nivel de relación, ¿verdad? Que podamos ser uno con Él y tengamos un pensamiento, esa misma voluntad, ese mismo deseo, ese mismo plan, que nosotros estemos sometidos a la soberanía de Dios y tengamos unidad, perfecta unidad con Él. Y eso solo lo podemos hacer si nosotros cada vez nos vamos deshaciendo menos de nosotros, y cada vez vayamos adquiriendo más de Jesús en nosotros. Con nosotros, por nuestras propias fuerzas, definitivamente no podemos llegar a ser unos con Dios simplemente porque nosotros queremos. Necesitamos más de Él, necesitamos más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, o sea, que nos guía a Jesucristo, necesitamos más de Él. Y aparte, ese es el lado de unidad con Dios, por así decirlo, o sea, tener esa unidad con Dios, con el ser trino, y el otro lado es unidad con los demás. Vámonos a Efesios 4, del 1 al 14. Efesios 4. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Y este es un versículo básico, el que vamos a leer más adelante, ¿verdad? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y me voy a parar ahí, detener en ese versículo. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y establecimos... Bueno, primero aquí está diciendo que tenemos que soportarnos con paciencia en amor. Y en amor, ¿cuál es el ministerio o de la persona que nos da este amor? Es el Espíritu Santo. Y lo dice, pongan su dedito ahí, vamos a ir a Romanos 5:5. Rapidito para que... Amén. Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos amar a los demás. Podemos tener esta armonía, esta unidad con los demás únicamente a través del Espíritu Santo, porque nosotros, como les decía, nosotros no podemos solo así. Y sigue en el versículo, regresemos a Efesios 4, y en el versículo 3 dice, volvemos a leerlo desde el 1 si quieren. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, o sea, a través del Espíritu Santo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, o sea, guardando esta unidad con los demás a través del Espíritu Santo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, ya lo establecimos, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, seguimos leyendo para abajo, ¿verdad? ¿Y para qué? Hasta que todos lleguemos en el versículo 13, todos se tienen que aprender ese versículo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso era lo que les comentaba al principio, que está la unidad con el Señor. Pero antes leímos que hay que tener unidad con otros.
en amor a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Lo vamos a ver en Romanos 15. Romanos 15, 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que unánimes, es decir, que nosotros, cuando nosotros vayamos alcanzando esa unidad con Dios, a medida que nosotros vayamos alcanzando esa unidad con Dios, nosotros unánimes, o sea, cada uno individualmente, pero vamos a tener unidad, porque vamos a tener un mismo sentir según Cristo Jesús. Y esa palabra sentir significa ejercitar de la mente, entretener o tener un sentimiento o opinión, estar dispuestos fervientemente en una cierta dirección, interesarse con preocupación, poner la mira en. O sea, tenemos que tener esa misma mira. Si yo tengo la meta de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo y Rodri tiene la misma meta y así vamos a tener todos uno de nosotros la misma meta, pues vamos a tener ese mismo sentir y va a haber unidad, ¿verdad? Y va a haber armonía, pero eso lo vamos a tener únicamente a través del Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos amar, es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos llegar a crecer, de ser transformados cada vez más. Entonces debemos nosotros enfocarnos también en el Espíritu Santo. El Señor nos dio por regalo el Espíritu Santo, es un don que Él nos dio. Cuando nosotros fuimos bautizados en el Espíritu Santo, nosotros realmente eso nosotros no lo merecíamos, no hicimos nada para merecerlo, y lo vemos en el tabernáculo, que Dios puso el fuego, Dios pone el fuego y nosotros no hicimos nada para recibirlo, solo quererlo, y el Señor lo da. Y ese es el Espíritu Santo que necesitamos para alcanzar la unidad, porque vemos que hay fuego hasta arriba. Entonces, para alcanzar la unidad con Dios, y ese es ese fuego que necesitamos para tener unidad con los demás. Pero creo que nosotros muchas veces nos acomodamos y pensamos que, ok, ya tengo el Espíritu Santo, ahí estuvo, y no cuidamos del Espíritu Santo. Nosotros venimos y pensamos que todo es por regalo, pero eso nos toca trabajar a nosotros. Nos toca trabajo llevar el fuego del Espíritu Santo al lugar santo. Toca trabajo llevar ese fuego al candelero y llevarlo a la mesa de los panes. Es decir, toca trabajo nosotros llevar el Espíritu Santo, ministrar el Espíritu Santo, y eso nos toca a cada uno de nosotros. Nosotros somos responsables del fuego que Dios nos dio. Nosotros somos responsables de eso. Leamos en Romanos 12, más adelantito estábamos, Romanos 12, desde el versículo 10. Desde el versículo 9. Y dice: el amor sea sin fingimiento, o sea, el amor debe ser sincero. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Y miren lo que dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos. Y mire todo lo que viene, porque cuando nosotros no somos perezosos y somos fervientes en espíritu, mire todo lo que viene en consecuencia. Gozosos en la esperanza, sufridos en tribulación. También vamos a sufrir tribulación, para que lo sepan. Gozosos en la esperanza, sufridos en tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes entre vosotros, o sea, va a haber unanimidad, porque vamos a tener ese mismo sentir, y la única forma que nosotros podemos hacerlo es a través del Espíritu Santo. Pero vean lo que dice el versículo 11, que dice: en lo que requiere diligencia. Requiere diligencia que nosotros vayamos al lugar santo, requiere diligencia que nosotros estudiemos nuestra palabra, que nosotros vengamos y oremos, que nosotros volvamos la palabra que aprendemos y demos fruto. Requiere diligencia. No perezosos, jóvenes, no perezosos, fervientes en espíritu. Debemos ser fervientes. Y fervientes es estar calientes, hervir, es brillar,
es ser anhelante de. Nosotros tenemos que tener ese anhelo, ese deseo para llegar y seguir y llevar el fuego que tenemos en nosotros, que se nos fue dado por pura gracia, porque nosotros no lo merecíamos, llevar ese fuego y llevarlo al lugar santo y llevarlo al lugar santísimo. Es trabajo nuestro y nosotros tenemos que ser fervientes en espíritu, ser fervientes, no debemos ser perezosos, jóvenes, y debemos ocuparnos del Espíritu Santo. Vámonos a Romanos 8:6. Porque dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ustedes quieren paz, quieren vida, ocupémonos del Espíritu Santo. Nos toca ocuparnos, requiere trabajo, ocúpense, no sean perezosos, me incluyo, no seamos perezosos. Requiere trabajo, ocuparse del Espíritu Santo requiere trabajo. Y nos vamos a 1 Timoteo 4:14. Nuevamente, no descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuidemos el don que se nos dio. Eso fue un regalo. El regalo, el fuego del Espíritu Santo, Dios nos lo dio no lo merecíamos. No lo descuiden, no nos toca descuidarlo. Y volvamos a 2 Timoteo 1, del 6 al 14. Me voy a detener un ratito ahí. Estoy en el equivocado. 2 Timoteo 1, les dije, ¿verdad? Sí, ok. 2 Timoteo 1, del 6. Vamos a leer desde el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Y en la Biblia Peshita dice, por lo cual te recuerdo, y creo que es una mejor palabra. Una mejor palabra es decirles, jóvenes, les recuerdo que avivemos el don de Dios, avivemos el fuego que tenemos dentro. Nos toca a nosotros avivarlo, nos toca a nosotros llevar leña, llevar todo lo que nosotros tenemos, toda esa heno, madera, hojarasca, todo lo que nosotros tenemos, hay que llevarlo al altar para que nosotros podamos avivar ese fuego que Dios nos ha dado. Dios pone ese fuego y Dios lo va a mantener vivo si ustedes llevan más leña, si ustedes componen esa leña que está ahí, y eso es diario. Y dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, porque ese espíritu, ese fuego que nosotros tenemos dentro es de poder, es de amor, es de dominio propio. Y lo necesitamos para seguir creciendo, para que nosotros alcancemos la unidad de la fe, para que nosotros alcancemos la unidad con Dios, esa relación matrimonial con Dios, para que nosotros lleguemos a tener esa relación con los demás en amor y armonía, en paz. Debemos cuidar del Espíritu Santo, nos toca seguir avivando el fuego. Y avivar significa volver a encender, y viene de una raíz que significa repetición, significa intensidad, significa inversión. Nos toca repetir, o sea, aunque no nos guste, Señor, en la mañana ir al Señor y aquí estoy, ¿verdad? Repetición, intensidad, o sea, requiere fuerza de parte de nosotros, que nosotros seamos intensos, que nosotros invirtamos nuestro tiempo en eso. Y en la 1 Timoteo 4:14 decía, sigamos leyendo ahí en 2 Timoteo, y vamos por el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos de los siglos. En el versículo 14, ahí es el que 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda. Esa palabra guardar es trabajo. Esa palabra guardar significa aislamiento, vigilar, estar de guardia, preservar, obedecer y custodiar. Nosotros debemos guardar ese don, guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que nos es dado.
Debemos guardarlo, ser vigilantes. No podemos perder el tiempo, jóvenes. Realmente estamos en tiempos difíciles y no podemos perder el tiempo si nosotros estamos descuidando del fuego del Señor Jesús, descuidando de la meta, de ese llamado que nosotros tenemos, ¿verdad? Si nosotros queremos tener, y lo establecimos, Marco cuando estuvo predicando sobre que por qué creemos en Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Si existe un Dios, establecimos que no hay nada más grandioso que nosotros como seres vivientes podamos hacer más que conocer a Dios. Si nosotros, es el llamado más alto que podemos hacer, queremos tener esa relación, tener ese conocimiento, esa experiencia con Dios, necesitamos guardar y avivar el Espíritu Santo que tenemos dentro. Nos toca avivarlo. Entonces, y es volverlo a encender. En el tabernáculo, que era lo que hacían los sacerdotes, venían y llevaban, bueno, Dios fue el primero en derramar su fuego, y lo que nosotros vimos, eso aplica a nosotros. Dios nos dio el don del Espíritu Santo. Pero lo que hacían los sacerdotes era que él venía y componían la leña. Si quiere lo leemos en Levítico 1. Levítico 1:7. Dice, cada vez que iban a hacer holocaustos, ¿verdad? Que llevaban el sacrificio. Y dice, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Y a veces cuando leemos esto pensamos, ¿cómo así que pondrán fuego? No se supone que el Señor había dicho que no podían poner fuego extraño. Pero esa palabra pondrán significa distribuir, significa ocuparse. Entonces, los hijos, o sea, el sacerdote Aarón lo que tenía que hacer era ocuparse del fuego en el altar. Y venía y componía la leña que estaba ahí sobre el fuego. O sea, puede que nosotros ya tengamos una leña que ya se lo pusimos al Señor, ya se lo entregamos, pero venimos y el Señor, sigo trabajando con esta leña, ven y consúmela. Y venimos y la componemos, se la entregamos de un nuevo lado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir al Señor con la leña que ya tenemos. Puede ser una leña vieja que hemos y le seguimos llevando al Señor, o puede ser una leña nueva, puede ser una nueva entrega que nosotros debemos hacer, una nueva entrega, un nuevo sacrificio, un nuevo pecado que nosotros tengamos que rendir y que el Señor va a venir y va a consumir. Y en Levítico 6:12, que es Levítico 6:12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Vean esto, el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Si nosotros llegamos con un sacrificio diario cada mañana, ese fuego que nosotros tenemos dentro no se apagará. Necesitamos de ese fuego, necesitamos llegar al altar todos los días para que nosotros podamos tener ese fuego ardiente, avivar el fuego que tenemos dentro para que podamos llegar a la unidad de la fe, podamos tener unidad, comunión con Dios. Necesitamos del fuego del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Es súper importante, jóvenes, que nosotros avivemos el fuego que tenemos dentro. Si no lo hemos avivado, si nosotros no hemos ido a los pies de Jesús hoy en la mañana, es el momento que nosotros lo hagamos. Tenemos que avivar el fuego, llevar un nuevo sacrificio, una nueva ofrenda para que el Señor venga y consuma esa ofrenda que nosotros le hemos entregado. El Señor no necesita, no le importa si fue una leña, un leño viejo que nosotros ya le entregamos. El Señor lo que necesita es leña nueva. Necesitamos llevar leña, necesitamos llevarle algo al altar del Señor para que el Señor lo consuma. Y con ese fuego que nosotros tenemos, podemos llevar ese fuego al siguiente mueble. Podemos llevarlo en oración, podemos llevarlo al candelero de la palabra, a la mesa de los panes. Podemos llevar ese fuego que tenemos dentro para que nos guíe a toda la verdad, y la verdad que es Jesucristo. Jesucristo que es la deidad completa, y podemos tener unión con el Padre, unión con el Hijo, unión con el Espíritu Santo cuando nosotros venimos y tenemos unidad y comunión con el Señor en la meta, que la meta es la cabeza donde se encuentra el fuego. Nosotros debemos llegar a esa meta, a la cabeza, a la soberanía, tener el mismo pensamiento que el Señor. Tenemos que tener la misma voluntad del Señor, tenemos que anhelar la voluntad del Señor, tenemos que desear la voluntad del Señor. Debemos movernos como el Señor quiere que nosotros nos movamos. Debemos movernos en unísono, en armonía con el Señor, individualmente, para que sea más fácil
que nosotros podamos hacer eso y tener armonía con los demás. Pero nos toca ocuparnos del fuego del Espíritu Santo, nos toca a nosotros preocuparnos por eso. El Señor ya nos dio todas las herramientas que tenemos, el Señor ya nos dio todo lo que necesitamos para que nosotros corramos, pero nos toca a nosotros trabajo, nos toca a nosotros ocuparnos, avivar el fuego del Espíritu Santo. Ya no podemos ser perezosos, jóvenes, no podemos ser perezosos y debemos ocuparnos del Espíritu Santo. Entonces, creo que vamos a orar. Creo que es importante que oremos y le entreguemos al Señor esto. Amén. Si hay, decir tú algo. Solo antes de que vaya Pauli a orar, vamos a Juan 17, versículo 20. Y mientras llegan, les voy a decir por qué la Trinidad no es como un huevo. La Trinidad no es como un huevo, porque cuando ustedes hablan de un huevo están dividiendo las partes. Cada parte en teoría sería un 33.3%. Y no es así. O sea, Dios es el Padre, Dios es Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Completo. No es una parte de Dios. Y la Trinidad tampoco es como el agua. ¿Por qué? Porque no existe una partícula de agua que sea sólido o gaseoso o líquido al mismo tiempo. O es uno en un estado, ¿verdad? Pero el Dios sí es en todo momento Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Así que Dios no es como esas cosas. Pero el versículo 17-20 y es lo que Pauli está hablando de la unidad. Fíjense bien lo que dice el Señor en bueno, para no extendernos más, solo quiero, en el 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Y después para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos y tú en mí. ¿Se dan cuenta lo que tenemos nosotros en el Señor? No nos da, o sea, no estamos realmente conscientes. Dice Jesucristo, está hablando, yo en ellos y tú en mí. Nosotros tenemos en nuestro corazón, por la gracia de Dios y por su infinito amor, la plenitud de la deidad en nosotros. Y eso nos debería estar conscientes de cómo manejamos nuestro cuerpo, nuestros sentidos, o cómo estamos amando a los demás, ¿verdad? Es solo para que nos quedemos pensando con esto. Somos conscientes de lo que tenemos dentro, de lo que el Señor quiere formar dentro de nosotros, esa unidad. Oremos, ¿sí? Pongámonos de pie, y Pauli va a orar, pero pongámonos de pie y agradecémosle al Señor por el misterio realmente que es que toda la plenitud de la deidad ahora está en nuestro corazón. Y nos pide esa unidad que tienen ellos, nosotros tenerla con nosotros mismos aquí, ¿verdad? Nuestros hermanos. Amén. Oremos. Amén. Gracias, Padre, te damos, Jesús, te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, Señor. Te damos gracias por tu naturaleza completa, Señor. Te damos gracias, Jesús, por quien tú eres, Padre Santo, porque en ti habita toda la plenitud de la deidad, Jesús. Gracias por la revelación que nos das, Padre Santo, de quién tú eres, Jesús. Gracias, Padre Santo, gracias Jesús, porque tú que eres la plenitud de la deidad, que eres la plenitud de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habitas en mi corazón, Jesús. Gracias Jesús, te damos gracias, Padre, por ese privilegio de conocerte, Padre, porque no fue por nosotros, sino que fue por ti, porque tú nos amaste primero, Jesús. Gracias Padre Santo, gracias Padre Santo. Jesús, Jehová, Santo, gracias Padre Santo. Jesús, gracias. Porque podemos conocerte, podemos tener una experiencia viva contigo, Jesús. Porque podemos tener una experiencia cada vez más profunda contigo, con tu deidad, Señor, con la gloria del Padre. Podemos tener una experiencia con el Hijo, que representa esa palabra, el Verbo, Señor, y con el Espíritu Santo, que nos da vida, que vuelve a vida todo lo que nosotros tenemos, Jesús. Gracias Padre Santo, gracias por tu infinito amor, porque es a través de tu Espíritu Santo que tú te derramas, Jesús, que tú te derramas y nos das amor. Gracias Jesús por ese amor que tú pones en nosotros, Jesús, porque es por ti
ti que pones en nosotros ese amor, Padre Santo, ese amor perfecto y misericordioso, ese amor que está sobre todas las cosas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, te damos porque te conocemos, Señor, porque tú nos llamaste por nombre, Jesús. Gracias, Jesús, y porque nos has dado un llamado que es un llamado alto, Jesús, un llamado para tener unidad perfecta contigo, Jesús. Padre, yo quiero esta unidad contigo, Jesús. Yo quiero llegar a la meta. Yo quiero ser transformada por ti, Jesús. Oh Padre Santo, necesitamos más de ti, más de tu fuego del Espíritu Santo para que nos transforme, Padre. Si no te hemos llevado un sacrificio nuevo, Padre, aquí está Jesús, aquí está Jesús. Pero aviva el fuego que hay en mí, Jesús. Aviva el fuego que hay en mí. Ya no hay tiempo, Padre, ya no hay tiempo. Aviva el fuego que hay en mí. Dame una porción nueva de tu fuego, Padre Santo. Dame una porción nueva de tu fuego, Jesús, para que vengas y me transformes, para que me consumas, Jesús. Oh, Padre, te entrego, Señor, te hago una nueva entrega, Jesús. Te hago una nueva entrega, Padre. Pongo este leño, Jesús. Pongo este leño, Jesús. Pongo esta madera, Jesús. Pongo esta madera de orgullo, Jesús. Este orgullo que tengo, Padre Santo. Orgullo de revelación que yo tengo, que yo pienso que es lo mejor para mí. Te lo entrego y lo pongo en el altar, Padre Santo. Este orgullo, Señor, de satisfacción, de buscar cualquier cosa fuera de ti, te lo entrego y lo pongo en el altar, Jesús. Este orgullo, Señor, de revelación, de redención, de pensar que yo, Señor, sé que es lo mejor para mí, de venir y querer hacerlo, Jesús, porque yo pienso que yo soy Dios. Te lo entrego a ti, Jesús, porque yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Yo no sé cuál es tu voluntad, Padre. Yo quiero tu voluntad. Quiero tu voluntad. Quiero tu armonía contigo. Quiero unión contigo. Así que Padre, te entrego esto, Padre. Te lo entrego nuevamente, Jesús. Padre, ven y derrama de tu Espíritu Santo, Jesús. Derrama nuevo fuego, Jesús. Oh, Ramamamakushaye. Derrama fuego nuevo, Padre, y consume, Jesús. Consume, Jesús. Consume, Jesús. Pon un nuevo fuego de amor, Jesús. Pon un nuevo fuego de amor, Jesús. Jesús, Jesús. Padre, y ayúdanos, transfórmanos cada vez más, Jesús. Oh, Sharamamakusaya. Padre, te amamos, te amamos, te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo.